Buenas, buenas. Vamos a empezar la clase de consulta de este miércoles. ¿Cómo les va? Buenísimo, Kimei. Kimei, qué buen nombre. Escuchen, necesito que me respondan ustedes que se han metido ahora si el audio está bien. Mándenme un... Necesito confirmar eso, así que please. ¿Están escuchando? Bien, Agustín, gracias. Buenísimo. No, estoy bien. Bueno, teórico. Teórico y clase de consulta. ¿Sí? Más clase de consulta que teórico. Así que lo que necesito es, como les dije en las anteriores transmisiones, lo que yo necesito es que ustedes vayan preguntándome. Si ustedes me preguntan, podemos agregar contenido. Y así de luego hacer la tarea. No hemos subido tarea, le estamos dando un respiro. Le vamos subiendo algunos recursos pequeños, un videíto que subió Hugo, armando la clase, etc. Les estamos dejando un changüí para que vayan completando los anteriores trabajos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, en este transcurso de la cursada, es ir introduciéndolos en dos palabras que parecen ser herramientas casi inherentes a la materia, que son integración e inclusión. ¿Sí? Y con eso vamos a ir de manera inevitable cayendo en las prácticas. Y en las prácticas corporales. ¿Sí? Vamos a ubicarnos en el mapa como siempre nos ubicamos. Hola Mara. Como siempre nos ubicamos. Y que hemos visto la discapacidad conceptualizada desde otro punto de vista, ¿sí? Entenderla como una construcción social. Luego vimos los modelos, que son los modos en los que se pensó la discapacidad y por lo cual se terminó pensando a partir de movimientos políticos como una construcción a la discapacidad. Luego hablamos de cuerpo y normalidad. Ahora cuerpo y las prácticas, e inevitablemente caemos en estas dos palabras que seguramente han sido de mucho uso en cualquiera de los discursos que se habla de discapacidad o de hay que meter a alguien adentro de algo. Para esto, para la clase de hoy, lo que vamos a hacer es tener un interlocutor, ¿sí? Que va a ser las veces de leer las preguntas y de ir vanando la charla, ¿sí? Es uno de los ayudantes eternos que nosotros tenemos en el cátedra y se llama David, al cual le voy a dar el pase a jugar el día de hoy. Esperando que David acepte y luego nos podemos hablar. Buenas. ¿Qué haces, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Falta el velador, David. Sí, está puesto de costado, güey. Ah, Ahí va a ver si puedo encontrar un poco la iluminación. ahí se despertó Nicolás. Bien, bien, Nico Tower. Bueno, estábamos hablando, ¿estuviste viendo? Sí, estoy viendo. Bien, bueno. En realidad lo que vamos a hablar y vamos a empezar a meterlos es en el uso de estas dos palabras y por eso las historias que fuimos colgando y que fuimos poniendo en el Instagram, ¿sí? Lo cual lo que esperamos es que hayan generado algunas preguntas más que certezas, ¿sí? Por eso las ponemos en clave de a veces de ironía y a veces de preguntas y a veces de... Pero tratamos de que no sean certezas. Por eso pretendemos que haya un choque acá en el vivo de consultas, Bien. ¿sí? Vos fijate y estate atento, David, si aparecen preguntas, ¿sí?
así yo no cuelgo con eso. Perfecto. Yo te escucho Y me medio trabado, parás. pero capaz que soy yo, o sos Sí, les vos, pregunté uno a de los los dos. chicos. No sé. Les pregunté a los chicos y me dijeron que se escuchaba bien. Sí, Le podemos preguntar y que vayan mandando una manito de que se escucha bien o no. perfecto. Bien, bien. Vamos a hablar de estas dos palabras. Estas dos palabras tienen diferentes en el uso y pensemos también que al trabajar en ciencias sociales, las palabras tienen diferentes significados de acuerdo al uso que la disciplina le da. Entonces, particularmente vamos a empezar a encerrar todo ese mundillo de las disciplinas que hablan de integración e inclusión, y nosotros vamos a hablar particularmente de educación y qué pasó en educación y qué pasó en la educación argentina pensando en discapacidad. Vamos a empezar a cerrar de esa manera. Y particularmente la palabra, por ejemplo, integración, que nace en el uso de los discursos y en el uso de los programas y proyectos educativos, esta palabra aparece apenas se implementa en el 1900 acá en la Argentina la educación pública y la educación especial como paralela de esa escuela. ¿Sí? Ya ahí empieza a hablarse de integración. Entonces, quienes empiezan a utilizar particularmente la palabra son las propias instituciones que se dedicaban a trabajar con personas con discapacidad. O sea, la pretensión de poder eh, enviar a los mejores promedios que tenían en sus escuelas especiales, las escuelas comunes, es el gran desafío, y por eso la palabra, de integración, de trasladar a esos alumnos, alumnas, a las escuelas comunes. Por eso la palabra integración, y por eso la lógica que va a cargar de sentido a esa palabra es inevitablemente de completud. Ujú. O sea, de que tenemos que hacer lo mejorcito con este para que se parezca a lo normal. Y por ende, poner puentes, ¿sí? Hacer todos los esfuerzos profesionales y disciplinares para que esas personitas puedan trasladarse a la escuela común. Esa lógica inevitablemente viene arraigada y pegada a la escuela especial. ¿Sí? Por eso nosotros recibimos, Sandra hizo una actividad en los teóricos, y que les preguntó de antemano, antes de meternos en teoría, les preguntó una semana atrás cómo entendían estas dos palabras. O sea que nosotros estamos sacando del contenido de nuestros alumnos el sentido común, cómo maneja esas palabras. ¿Sí? Bueno, encontramos de todo, de todo. ¿Algún Encontramos ejemplo? que... ¿Cómo? ¿Algún ejemplo así sin deschavar? Cines Chaván, no vamos a decir Claro, el nombre. No, sí. no, por ejemplo, pareciera ser que son iguales, pero que la integración son iguales, ¿no? En definición son lo mismo. Es meter una cosa dentro de otra, ¿no? Con estas palabras. Y que integración vendría a ser como preocuparse más por si realmente participaba o no participaba. O sea, lo metíamos en la escuela, decía, la inclusión era meterlo en la escuela, y la integración sería, bueno, sí, está metido en la escuela, pero vamos a ver si realmente hace todo lo que hacen los demás, por ejemplo. Claro. Y ese es Mm. uno de los ejemplos pintorescos. Pero lo interesante es que el sentido común habla así, ¿sí? Y se confunden en ese uso. Y no solo en el sentido común, sino también en los proyectos de integración o en los proyectos que los docentes arman, también hablan de la misma manera. Yo me acuerdo que en los 90, creo, sucedió algo particular porque nosotros dijimos, bueno, tráiganme, no me acuerdo con quién estaba, con qué profe estaba, con Sandra y con Laura creo que estaba. Vayamos a traer ay, ¿cómo se llaman? Las directivas. Yo le digo directivas, pero no son directivas. Bueno, cosas que el Consejo Federal de Educación lanza, ¿no? Sí. Eh,
Y vos veías que el Consejo Federal de Educación a nivel nacional largaba una cosa y a nivel provincial se decía otra, se conceptualizaba de manera diferente O sea, no había lo que era ni unión integración e ahí. inclusión porque vos lo leías en el uso que se le daba. Y ahí te dabas cuenta, o sea, digo, eh, es entendible que en el sentido común se manejen de esa manera e intenten definirlas y siempre se mezclan, porque si quien dirige y quien define las políticas educativas también lo hacen, es inevitable que eso suceda luego. Entonces era en los 90, creo que ahora esto está bastante más. El tema del discurso de la inclusión y la convención ayudó a definir un modo de mirar desde la inclusión y que toma referencia de la integración, entonces ayudó a una unión en la conceptualización. Pero hasta hace 10 años atrás, o menos 6 años atrás, esto era todo mezcladito, tal cual lo expresan los alumnos Claro. Bueno, y pero ahora hay alumnas un cuando poquito nosotros más. les pedimos la tarea. Quizá ¿Qué? la interdisciplina, quizá la interdisciplina también logra que los términos se hayan unificado un poco en todo el contexto, digamos. Que hay mucha más gente hablando de integración e inclusión en otros ámbitos que antes por ahí no se hablaba, eso lleva también a una unificación de conceptos. Sí, sí. Y bueno, por eso nosotros tenemos que ser ordenados y empezar a recortar de qué estamos hablando y de qué inclusión estamos hablando y de qué integración estamos hablando. ¿Sí? Como dije, la primera, para los que se están uniendo ahora, la integración, ¿sí? Surge de la escuela normal, ¿sí? En la cual se tenía la escuela habitual y la escuela para discapacitados, la escuela especial, la educación especial. Este término surge por interés de los docentes de las escuelas especiales por llevar sus mejores promedios a las escuelas normales, mediante un proceso de integración. Proceso de integración el cual hacía a ese alumnito cursar en la escuela especial y luego ir a la escuela normal. ¿Sí? Entonces, los procesos esos se llamaban procesos de integración. Y esa lógica lleva la lógica de la completud y la lógica inevitable de la normalidad. ¿Sí? De que lo normal es esto y todos los esfuerzos deben estar puestos en este alumnito alumnita que no cumple los requisitos. Entonces, si nosotros logramos apuntalarlo, capaz que se parece al resto. La lógica de integración inevitablemente viene por ahí. Y a la diferencia de integración, aparece inclusión, que en realidad sucede como en la historia de la educación argentina mayormente, no sé, ahora se está mezclando un poquito más, pero mayormente lo que hicimos, los que nos pusimos a leer sobre educación, leímos mayormente textos de España, ¿sí? Entonces, lo que ha sucedido en España o las reflexiones de España, nosotros las traíamos acá y las volvíamos a usar. Así como traíamos esos discursos, inevitablemente traíamos esas palabras. En los 90 empezamos a usar mucho esa palabra, diversidad, y de la mano de diversidad, inclusión. ¿Sí? Lo que sucedió en España es que en esa época, particularmente, se le empezó a llenar de negritos las escuelas. Entonces, y eran españoles encima, porque si bien los padres eran inmigrantes, ya tenían los pibitos, eran españoles. Empezó a haber moros en la costa. Empezó a haber moros en la costa, tal cual, tal cual. Se le llenaron las escuelas normales de estos pibitos y pibitas y empezaron a tener dificultades en la transmisión. Y una palabra que vino a darle cierto nivel de respuesta fue el multiculturalismo. Y de la mano del multiculturalismo que viene de la antropología, la educación lo saca de la antropología, de la mano del multiculturalismo la palabra diversidad. Y de la mano de la palabra diversidad la palabra inclusión. Ahora, el interés de uso de esa palabra surge de las escuelas normales. Y ahí empieza a usarse. Entonces lleva otra lógica distinta a la anterior, ¿sí? Y otro uso. Nosotros, hay un texto de Scliar que justamente relata esto. Cómo nosotros desde Argentina tomamos esta idea de diversidad y la interpretamos a nuestro modo atar con alambre.
Y en definitiva, la comprensión, ya estamos hablando de que nosotros, con eso que conceptualizaban los teóricos españoles, nosotros lo agarramos y lo interpretamos, intentábamos hacer algo acá en los 90 o pasados los 90 con esas palabras. Y encontrábamos, Scliar y Silvia Duchaski, creo que era, entre los dos hicieron un texto. Encontraban esto, que en definitiva, bla, 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 pero era meter una cosa dentro de otra. Una cosa que nunca había estado en ese lugar y lo volvemos a meter. Como que, si bien la definición de inclusión venía con otra intención, que era decir, bueno, somos todos diversos, todos somos diferentes y hay que hacer una escuela para todos, y esa era la lógica de la diversidad, de entender a la población como diversa y pensar a la educación en términos de inclusión, de que vos tenías que armar lo que vos armes como proceso educativo, como actividad educativa o como producto educativo, tenía que estar pensado para todos. No para todos y para uno que acaba de llegar nuevo que me va a complicar la clase, porque le falta un poquito de maduración, un golpe de horno, algo le falta. Que así sería la integración, sí. Claro, no, ahí aparece lo que se llama el discurso políticamente correcto, digamos, esto de vaciar por ahí un poco de la manera en la que se hace, pero hablar pura y exclusivamente de un concepto final y acabado que nadie se iba a poder poner en contra. Claro, eso es propio de... Pasa que estos, los alumnitos y alumnitas que tenemos ahora deben haber estado naciendo en esta época, en la que nosotros estamos relatando, en los 90. En los 90 era muy común y habitual en cada ámbito de la vida cotidiana argentina, ¿sí? Muchas ínfulas y todo sigue igual, o sea, muchos modos buenos de hablar, modos correctos de hablar, estéticas pomposas para hablar de siempre lo mismo, ¿sí? O sea, la estética era sobrevalorada sobre el contenido, propio de época. En esa época gobernaba Menem y el neoliberalismo estaba en llamas, ¿sí? Y particularmente siempre se dedicó a esto, ¿sí? A generar show, y en realidad, en definitiva, el contenido era casi despreciable, ¿sí? Siguiendo la lógica de lo que vos estabas recién recordando. Y que sí, parece ser que traemos buenas, correctas y nuevas palabras como inclusión, que estaba bueno pensar de que todos somos diferentes y que tenemos que hacer un producto nuevo, no que tenemos que adaptar nada, como hubiese pensado la integración. Teóricamente está bueno pensarlo, e inevitablemente cayó bajo la lógica neoliberal del momento y terminó utilizando eufemismos en palabras. Palabras que quedaban lindas, palabras que eran blandas y que en definitiva no modificaban el producto educativo de realmente producir una cosa nueva. Pero eso ya vendría a ser el uso. Una cosa es el uso que nosotros hacemos y otra cosa es lo que teóricamente un concepto te define. Mayormente en ciencias sociales aparecen los términos por este tema justamente, porque si vos haces un concepto, no tiene otro significado, es ese. Por eso en ciencias sociales mayormente hablamos de términos, porque ese término puede conceptualizarse en la educación de una manera, en la educación para discapacidad de otra manera, etc. Tiene diferentes, por más que la fonética sea la misma, tiene diferentes expresiones, ¿sí? Y quieren decir diferentes cosas porque depende mucho de quién lo usó, y quién la implementó y quién le impuso esas palabras. Claro. Pero bueno, entonces, por un lado está lo teórico y por otro lado está lo que sucedió con eso teórico que nosotros absorbimos. Entiéndase bien, volvemos al origen de inclusión. España se le llena de negritos, africanos, violetas, o sea, no moros solamente. Sí, pero la particularidad es que eran españoles. Una trompa así rulito y que te hablaba medio gallego, medio africano. Un bardo enorme para darles clases en las escuelas especiales, porque además no es que le faltaba un jugador o algo.
No, los chaboncitos tenían otra cultura, por eso la palabra multiculturalismo de la antropología les servía muy bien para dar explicación. Y de ahí la utilización de la palabra diversidad, porque diversidad sale justamente de la antropología, de la observación de una cultura distinta de manera etnocéntrica. De ahí sale la lógica de la diversidad. Entonces, en definitiva, nosotros, absorbiendo eso como conocimiento, terminamos haciendo lo mismo. El diverso terminaba siendo el disca, el raro, el que te complicaba la clase, y el objetivo era, bueno, ver cómo metemos este tipo acá adentro, y ahí aparecían infinidades de dificultades. O sea, como que quisimos innovar o poner otro tipo de palabras, a ver si construíamos otras cosas, y en definitiva terminamos haciendo lo mismo, a ejemplo de Sclier, ¿no? A explicación de Sclier, perdón. Yo por lo pronto, hola Fefi, por lo pronto yo no veo preguntas, no sé si vos te colgaste con la charla, No, pero yo no veo preguntas, lo cual tampoco. Se ve que estamos explicando re bien. yo pensé que era al revés. Cuando uno explica, yo tengo la sensación de que genero más interrogantes. Quizás podamos ejercitar eso nosotros, tirar afirmaciones y empezar a explicarlas. Fíjate Puede si ser. nos sale. Bueno, a ver, entonces tenemos integración, un origen, una intención, viene pegada a la escuela especial y surge de ella como interés para llevar los mejores promedios a la escuela normal. Entonces no puede escapar de la lógica, no puede escapar de la lógica de la normalidad y de la lógica de la incompletud. La palabra que ayuda a poder diferenciar bien una de otra es déficit. Si uno separa en que la diferencia entre unos y otros, entre las personas con discapacidad y nosotros, es el déficit, claramente. Si uno se detiene y se para ahí y está convencido de ello, es muy posible que pensemos en términos de integración. ¿Sí? Conceptualizar a las personas a partir del déficit, ¿sí? De lo capaz o incapaz que se sea, inevitablemente nos lleva a la utilización de la idea, por más palabras lindas que usemos, a que este tipo algo le falta. Algo no tiene, algo no le funciona. ¿Sí? El problema claramente es de él y es una cuestión del organismo, del cuerpo pensado como organismo, como algo anatómico y fisiológico, que ya lo hablamos en clases anteriores, de cómo conceptualizar el cuerpo. Entonces la Y ahí el integración problema está. inevitablemente va a estar pensando que algo le falta. No te escuché, disculpa. No, digo que ahí, en el tema de la integración, funcionaría pensando en la lógica de que el sujeto tiene que adaptarse al resto. Está toda la responsabilidad puesta en el que tiene la carencia, porque es uno, es más fácil que se adapte ese que adaptarnos todos, digamos, dale. Sí, sí, viste que la cuestión económica en Occidente siempre estuvo presente, y económicamente es mucho más sencillo que uno, que es el que tiene problemitas, o los profesionales con buena onda, que se dedican particularmente a estas dificultades, lo ayuden a incorporarlo a el nosotros. Claro. Entonces, la lógica no va a cambiar de ahí. Si yo me paro en que la diferencia entre uno y otros es el déficit. Es así. Si corremos del lado del déficit y la lógica de la normalidad, estamos hablando a nivel teórico. Si corremos la lógica del déficit, ¿sí? Y nos plantamos teóricamente en una idea de diversidad, de todos somos diferentes, cada uno tiene particulares diferentes. No bardees Mara, por favor. Es posible que podamos escapar, ¿sí? Teóricamente, de la lógica de la normalidad. ¿Sí? Y de que todos tenemos diferentes dificultades y que todas las dificultades son distintas y son las mismas. Así que cualquiera puede necesitar ayuda en algún momento determinado. Claro. ¿Sí? Y no necesariamente hay unas personas y hay otras personas, ¿sí? Sino que todos somos diferentes. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sí, acá preguntan obviamente por qué se llama didáctica para la integración entonces, si no estamos tan de acuerdo con el concepto de integración.
eh, preguntan. Pero yo digo, sin el concepto de integración no habríamos podido hablar nunca de inclusión tampoco, entonces es como un disparador también. Claro, o sea, digamos, utilizamos la materia como disparadora. Exactamente, mirá cómo te cerró todo ahí. Claro, cosa que digan, uy, qué bien, mirá, seguramente se dedican a los discas. Entonces, ustedes leían el nombre de la materia y decían, qué copado. Vamos a tener una cursada, pum, para arriba, hablando de discas. Y por eso se anotaron, obvio. Claro, Eh, también porque y es se llama obligatoria. porque, ¿eh? No, y también porque es un poco obligatoria, digamos, pero bueno. Sí, pero es un detalle menor, es un detalle menor. Eh, Tenemos que entender del mismo modo que estamos entendiendo las explicaciones anteriores del origen de uso de una y el origen de uso de otra. La conformación del programa y el plan de estudio del profesorado de educación física que se hizo hace más de 10 años, si vos ponías integración en cualquier cosa, la rompía y vos sabías a qué te dedicaba, ¿sí? Todavía era como muy novedosa la palabra inclusión, ¿sí? Entonces por eso no se nombraba de esa manera. Entonces fue re top para la época y quedamos encerrados en esa designación. Y el cambio de nombre de la materia se hace de manera política y ordenada y consensuada con un nuevo cambio de plan de estudios. Y ello está llevando, hasta ahora llevamos 6 años de estudio, de análisis y todavía no han llegado las propuestas. Así que va a pasar un tiempo prolongado y sería la explicación a Mara de por qué la materia se llama así. ¿Sí? En este caso. No sé si siguen circulando los... Ah, sí, se me había quedado quieto a mí. Lo explicó la profe del teórico. Qué buena onda. Bien, menos mal. Así nos saca trabajo. Bueno, esto nos lleva a ver, pensar que integración e inclusión son diferentes. Si ustedes ven las historias que nosotros fuimos poniendo en el Instagram, no sé qué tan importante es, al menos ante el ejemplo que les acababa de dar yo, de que teóricamente querían decir los educadores españoles una cosa y fue interpretada por los docentes argentinos de otra. En definitiva, yo no sé qué tanto las palabras, estas palabras, han modificado la cuestión, porque no nos hemos puesto a analizar otras cosas. Por eso los memes que nosotros construimos. Si ustedes se fijan, hay dos memes diferentes que se pueden leer de manera diferente. Pero preocupados por integración e inclusión, o cómo llamábamos de mejor manera algo que sabíamos que existía y que generaba dificultad en los estudiantes, y pensamos, ¿el problema son los estudiantes? ¿El problema es cómo lo llamamos? El problema es que nunca nos pusimos a plantear como problema quién puso el cerco, por ejemplo, o quién era el sponsor que traía las cajas. Estoy hablando del meme que armamos en Instagram. Nos preocupamos más por qué palabra benevolente poner que dedicarnos a pensar, porque esos tipos, por ejemplo, ¿por qué esos tipos están afuera? Esos dos pibitos, ¿por qué están afuera? Esos tres, perdón. ¿Por qué están afuera? ¿Por qué nadie los dejó entrar al evento? ¿Quién puso el cerco? Sí, o incluso, Martín, ¿Quién administra el uso de las cajas? pensar también quién estableció la altura, porque no sabemos si ese cerco está puesto, pensar de otra manera, el cerco ese no está puesto quizá para que no vea, sino por una cuestión de protección o protocolo, pero alguien estableció la medida estándar de ese cerco. Bien. Digamos. Hugo, el otro profe con el que trabajamos los prácticos, me pregunta, por eso hice el segundo meme, me dice, vos sabés que me parece que las prácticas son el cerco. Las prácticas que nosotros hacemos, las clases que nosotros hacemos, los juegos que nosotros hacemos, tranquilamente podrían ser los cercos. Y ahí es donde aparecen estas preguntas que vos decís. Ajá, ¿por qué el cerco ahí? ¿Por qué no más allá? ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué no lo dejan jugar adentro?
Y entonces, pensado de esa manera, me parece que lo que tenemos que ponernos a pensar, como siempre vuelve y repite a decir, siempre es Clear, un autor que nosotros usamos mucho, es dejar de ponernos a estudiar el déficit, dejar de ocuparnos de ese que tiene dificultades y en realidad ponernos a analizar y a volver a ver qué estamos haciendo nosotros normalmente. Nosotros, los normales, qué es lo que construimos diariamente. Más allá de la palabrita benévola, hermosa y divina que podamos llegar a poner, a lo que invitamos es a ponernos a pensar qué es lo que reiteradas veces nosotros copiamos y pegamos y hacemos. Porque eso, en definitiva, las prácticas, son las que producen los cuerpos. Y esas producciones son diseños nuestros. Entonces no va a estar tanto, nos ocupemos tanto de qué manera correcta, actualizada y ordenada podemos hablar, sino más bien pongámonos a analizar qué es lo que estamos reproduciendo y produciendo como normal y habitualmente. La gran preocupación estaría puesta más ahí. Invitamos a que suceda más eso que otra cosa, ¿sí? ¿Por qué la crearon? ¿Cómo está esta chica? ¿Por qué la crearon en los 90? No, porque la crearon en los 90, así es, porque la crearon en los 90, el uso de integración es correcto, así está redactada la pregunta, pero como la respondiste sin que te la lea, te la dejé pasar ahí como... Bien, perfecto. ¿Estos chicos Bueno, cursaron con vos, Martín, cara a cara? ¿Llegaron a verse las caras? no, porque si no estarían tan participativos. Yo creo que no. No, porque no tuvimos ni un día de clase, nada. Porque hay un término que vos ya seguramente lo usaste y a los chicos no sé si les generó ruido, pero en todos los años anteriores, el hecho de decirle disca al discapacitado, yo creo que si vos analizás en tu proceso como profe, sin deschavar tu edad, estos casi 40 años de carrera de profe, lo que tienen es que la palabra disca generaba un ruido antes, porque estaba puesto el foco de cómo le va a decir disca al discapacitado, y nos íbamos en esa discusión de cómo va a decirle disca al discapacitado, y no en por qué le decíamos discapacitado al discapacitado, digamos, que disca era un diminutivo de una palabra que estaba recontracargada. Y ahora como que ha ido perdiendo fuerza esa discusión, digamos, como que se te cuestiona menos decirle disca, como que ya las discusiones van un poquito evolucionando, digamos, de no vaciar de contenido lo que estamos diciendo. Sí, y además, esa era parte de una estrategia que yo utilizaba justamente para hacer ruido. En realidad uso diferentes estrategias dentro de la clase presencial, y por eso esto medio que me ata de manos, la virtualidad, en esto de generar justamente, digamos, nombrar y utilizar palabras que molesten, y no justamente palabras que no molesten y sean bondadosas, digo yo, correctas, bondadosas, porque eso justamente al no generar ruido, no genera reflexión. Exacto. No genera ruido, no genera reflexión, y genera una cierta estabilidad y comodidad agradable, placentera y calentita, propia de clase media. ¿Sí? Y resguarda que siga sucediendo lo habitual, de manera irreflexiva y nunca metiendo el palito en la rueda para que nada suceda. Entonces a veces quizás pecaba de ser exageradamente molesto con algunas definiciones o palabras utilizadas en pos de que ocurra algo. No en la habitualidad de la cursada, en la cual el profesor habla y todos dicen con la cabeza como el perrito que va adelante en el taxi. ¿Sí? Pero bueno, eso estamos deschavando parte de las tácticas
Marilén dice, pero si los que cambian las palabras son la RAE, que es la Real Academia Española, los sponsors, digamos, dice, ¿qué importa que yo modifique mis palabras? El lenguaje inclusivo, ¿para qué sirve? Pregunta Marilén. Y nos vamos a meter en una. Uf. No, terrible, terrible. Está rarísimo que esté tan temprano despierta. Tan temprano despierta, Mari, pero Sí, yo ¿no? puedo responder. Y además atenta, ¿no? Es muy extraño. Pero bueno, en realidad no cambia las palabras la RAE. La RAE viene a decir, miren, se está usando esto. ¿Sí? Y en todo caso hace de árbitro para decir, bueno, no, todavía les falta que le hablen muchos más personas, como para que sea posta a posta. Claro. Entonces, el mecanismo para mí interesante de empezar a bardear con la E, por ejemplo, propio de época, es justamente pretender culturalmente cambiar las cosas, porque la cultura se cambia con las palabras. No es lo mismo, menos en los 80, ahora todavía se está aflojando un poco, pero no es lo mismo ser puto que puta. Claro. Solamente cambia el masculino y el femenino, y no es lo mismo. No es lo mismo. La carga que tiene uno y la carga que tiene otro no es lo mismo. Entonces, pretender a la fuerza modificar las palabras es justamente ir en contra del poder, porque es una manifestación del poder las palabras. ¿Sí? Entonces, ir a bardearla, justamente con el lenguaje, y por eso molesta tanto, es eso, es ir a combatir el poder que tiene el lenguaje, sí. El poder por ahí de lo establecido sin cuestionamiento hasta el momento, digamos, porque la costumbre Claro, también... y acá justamente hay un cuestionamiento y dicen, no, loco, yo quiero usar la E. Es más, salimos con bandera a usar la E, loco. Y sí. Pero también el tema está en la carga. Vos fíjate que a ver, no quiero generar disturbios y que me empiecen a tirar cosas a través del Instagram, pero imaginemos que no debe estar puesto sin intención que sea lenguaje inclusivo y no se llame de otra manera. Porque la palabra inclusión también te dice, vos es un lenguaje inclusivo, y yo leo la palabra inclusivo y empiezo a hablar con la E casi por naturaleza, por mi forma de pensar. Claro. O sea, llama a un determinado tipo de cabecitas que piensan a la inclusión como algo positivo y algo que tiene que ver con otorgar derechos y no quitar derechos, quizás. Tal cual, tal cual. Entonces te invita un poco. Sí, y es así, digamos. Además la palabra, fíjense que ahí apareció la palabra, a partir de lo que vos venías diciendo, la palabra derecho. Sí. La palabra derecho empieza a utilizarse a partir, al menos en discapacidad, empieza a utilizarse bajo la lógica de la convención. Cuando la convención se declara y Argentina adhiere a la convención y entonces toda su constitución tiene que estar vestida y vertida de la convención, es que aparece la palabra derecho muy fuerte. Y aparece asociada a inclusión. Y eso es porque algunos chaboncitos cuando ustedes ven el movimiento de vida independiente, que lo vemos de manera muy acotada, que sucedió en Estados Unidos, que fueron luchas sociales en las cuales estaban los putos, los gays, las lesbianas, los negros, los latinos, todo lo que sobraban de Estados Unidos estaban ahí pidiendo los derechos que habían sido declarados anteriormente y nadie le había dado bola. ¿Sí? En esa declaración, en Estados Unidos, sentían que era todo injusto y empiezan a reclamar. Uno de los movimientos que ahí se genera es el del movimiento de vida independiente por propios intelectuales discapacitados, o sea, personas con discapacidad que eran intelectuales y estaban yendo a las universidades de Estados Unidos. A universidades que no estaban preparadas para recibir personas con discapacidad porque había unas que estaban destinadas para eso. Especialmente era para recibir a personas con discapacidad. Y parte de estos 2 o 3 intelectuales, uno es Ed Robert, si después lo googlean está buena la historia, se mete en Berkeley, en California, en la universidad que no era destinada para discapacidad.
Y el chabón con grandes dificultades, había tenido polio a los 14 años, creo. Entonces tenía que andar con un respirador artificial al lado, y el tipo se mete en la universidad, le armó un quilombo bárbaro, terminó siendo un dirigente político importantísimo. De ahí es que, de esas luchas, de ese reconocimiento que logran luego en los senados y en la legislación estadounidense, eso repercute en España y luego de España en nosotros. ¿Qué cipayos? ¿Sí? Esos movimientos políticos. Y eso viene asociado, trae la palabra derecho, ¿sí?, a la palabra inclusión. Y por eso la convención termina manifestándose de esa manera también, ¿no? Es parte de una... Me parece que me fui a la mierda, pero bueno, no. No, pero está bueno de la también del postre de... ¿Cómo? está bueno para poner en marco lo que son la carga que tienen las palabras cuando hablamos de inclusión e integración y lo bueno que está, que todos hablemos de lo mismo, digamos, cuando hablamos de eso, y que el sentido común a veces confunde algunos términos y termina confundiendo la práctica. O sea, sí, nosotros desde las ciencias sociales y de las humanas, lo que pretendemos es medio dejar de lado el sentido común por irreflexivo. claro. ¿Sí? Por irreflexivo y no vuelve a releer nada. En realidad el sentido común, que muchos lo idolatran o lo ensalzan, es una manifestación de quien posee o denota el poder. Termina siendo una manifestación de ello. Y por eso es irreflexivo, necesariamente irreflexivo. Entonces, el sentido común está, es el telón de fondo de la normalidad. O sea, no es el telón de fondo, es lo primero que aparece de la normalidad. ¿Sí? Es lo primero que te ponen en la trompa de lo que quiere decir la normalidad. Entonces tratamos de alejarnos de eso y volver a reflexionar sobre cada término y ir en búsqueda de ver de cómo se usa. ¿Sí? Entonces es mucho más pretencioso y mucho más trabajoso replicar un video en las redes que ponerse a pensar qué quiere decir video, por ejemplo. Sí. ¿No? El sentido común copiaría un detalle que te haya gustado, a alguien que hayan puteado, y ya te gustó, pum, copia y pegó. Ese sería tu sentido común que acciona. Mara tiene una pregunta. A ver. Ahora dice, perdón, me quedé pensando en el concepto de inclusión. Entonces, cuando pensamos en las clases en general, ¿deberíamos tener en cuenta este concepto más allá que tengamos o no alumnos con discapacidad? Claro. Justo ese tema fue el que lo lleva a Carlos Escrivá y a Silvia Duchaski a ponerse a escribir esto. A ponerse a estudiar a ver qué decían los docentes de Argentina de este concepto. Y justamente se lo terminó conceptualizando de que hablábamos de un proceso de inclusión o de algo cuando aparecía uno con dificultades. Cuando teóricamente, si nosotros bajamos limpito el término desde diversidad y desde multiculturalismo, en realidad cualquier clase debe ser inclusiva. Lo que vos produzcas como nuevo debe ser inclusivo. Las actividades tienen que estar pensadas desde el diseño universal, palabra clave para hablar de inclusión, y todas tus producciones tienen que ser nuevas. Acá en Argentina fue interpretado, inevitablemente, desde la dificultad de algún participante. Claro. ¿Sí? Así que sí, y tenemos que diferenciar esto. Una cosa es los términos que nosotros vamos agarrando teóricamente, y podemos hablar teóricamente, y otra cosa es lo que en la realidad sucede. Alguien puede ponerse a interpretar esa realidad y hacer un trabajo sobre ello. ¿Sí? Pero la realidad es mucho más compleja como para podernos hablar. La realidad podemos agarrar cualquier elemento para argumentar cualquier cosa. Exacto. ¿Sí? Con un mismo argumento, Bielsa creo que decía, un mismo argumento puede ser utilizado si vos ganaste el partido o si perdiste el partido. O sea, puede ser utilizado un mismo argumento por el mismo periodista para destruirte o para decir, uy, qué genio que sos. Un mismo argumento.
Saquémoslo, Dependía solamente del resultado, y si ganabas o perdías. saquemos un cachito de educación, pensémoslo en sociedad, que estábamos hablando el otro día en una mesa de debate sobre qué pasa en los lugares comunes, por ejemplo, en un bar, como ejemplo, cuando hay un baño específico o bien tipificado para discapacitados. Digamos, que vos ves el logo discapacitado y llegás al baño y ves el inodoro con las barras. ¿Qué pasaría en un mundo ideal? O si el mundo ideal teórico sería que todos los baños tuvieran la misma posibilidad para todos, para todos. A mí me gusta ir a esos baños. Son más grandes. Son re amplios. Claro. Lo primero que yo pensé, yo dije, uy, estos tipos tienen otra sexualidad, o sea, son porque estaban divididos por lo que antes se pensaba como sexualidad. Claro. ¿No? Y después cuando fui una vez, porque estaban limpiando los otros dos, fui y dije, son buenísimos, está todo limpio porque lo usan poco. Hay papel. Además son amplios, son cómodos, tenés para apoyar cosas, tenés para agarrarte, todo, es genial. No sé por qué no nos ponemos a pensar eso. Eso sería diseño universal. Claro. Pero no, se nos pone como diseño para ellos. No, están buenísimos, ¿por qué no hacen todos así? Y La listo. conclusión a la que llegamos nosotros en esa gran mesa de debate fue en términos de producción. Digamos, en términos de económicos, mejor dicho, que sería, necesito mucho más espacio para hacer baños, todos los baños de esta manera, y se traduce en que pierdo dinero, porque pierdo espacio para vender, por ejemplo, si fuese un bar. O lo mismo pensaban las cartas de un restaurante que no están escritas en braille, por ejemplo. Ah, Se iba el tipo, ¿no? Se había ido sí, el tipo se iba, sí, sí, se parece mucho a las cursadas que teníamos, sí. Claro, pero bueno, cuando no están, cuando viene alguien, un ciego a un restaurante y hay una sola carta en braille, por ejemplo, pensamos, ¿por qué no imprimir todas las cartas en braille? ¿Cuál es el problema de imprimir todas las cartas en braille? La comunicación. La comunicación, la mayoría, ¿sí? La mayoría que no sabe leer, está todo pensado en términos, al menos en Occidente, en rendimiento. Claro. En rendimiento, en eficacia, en ahorrar eso, ¿sí? Sería toda una dificultad. Es terrible. Bueno, pensémoslo ahora en el marco educativo, las dificultades que había para cursar en el edificio viejo de humanidades. Claro. Bueno, por eso por eso cuando se diseñó esto en el BIM, lo que ustedes conocieron cursando en el nuevo edificio, que para ustedes empieza a ser una nueva normalidad. Y durante años no lo fue. Durante años estuvimos en edificios de un lado al otro de la ciudad, y la verdad que era nefasto, pero era habitual, y pensamos que siempre era así. Yo veo eso, el BIM terminado, los nuevos edificios, y que tenemos un campo de deporte y una pileta de natación en el mismo lugar, yo no lo puedo creer. Yo pensé que eso no se podía hacer, que eso nunca iba a suceder. Qué lindo. Tenemos una nueva normalidad, ¿no? Claro, y un nuevo sentido común. O sea, ahora es imposible a un alumno que ingresa el año que viene, por ejemplo, a la facultad, hacerle ver o visualizar lo que era antes. Digamos, eso. No, es difícil. Parezco un viejo, esos viejos que recuerdan cosas y vos decís, bueno, sí, no jodas tanto. Vale. Nos convertimos en los abuelos. ¿No? ¿Cómo? Nos convertimos lentamente todos terminamos siendo el abuelo de los Simpsons. Pero no sé si los que están cursando conocen a los Simpsons. O sea que no, no sé. Estuve indagando. ¿Qué pasa, Nadal? Yo siempre pensé que Nadal era. ¿Cómo se llama esa piba que sale que es Instagramer? Sí. Bueno, no, y la cosa que era un flaco al final. Yo re emocionado que estaba cursando con nosotros y no, es un flaco común y silvestre. Bueno, dice, ir al club universitario para nadar para irse de nuevo a la facu a cursar. Sí, totalmente. ¿Sabés cómo llegábamos? Ni con la bici al hombro. Desastre. Nadal dijo que esta semana no hay actividad del práctico. No, todavía no sabemos. Pará. Capaz de se las tiro mañana.
Impresionante lo que avanzó la facultad. Fíjate, léeme vos a ver si, porque yo corriendo con esto hago ruido nomás. No, no, estamos todos hablando de más o menos de eso, Más o menos lo mismo. Bueno, de cómo en bueno, términos a ver, edilicios. entonces, ¿qué? No, no, eso no, como en términos edilicios se avanzó en una nueva construcción de normalidad. Uf, un montón, dije. Bien. Eh, bien, lo que vimos hoy es estas palabras que habitualmente se utilizan, aparecen siempre, estaban medias confundidas, lo que hicimos fue dar el origen de uso de cada uno, comprender qué uso se le hizo a cada una, qué es un proceso de integración, qué es un proceso de inclusión. Algo importante que no dijimos ahora es que las nuevas directivas del Consejo Federal de Educación sacaron los procesos de integración, ya no son eh, y ahora son todos procesos de inclusión. Y cambió el mecanismo, cambió el modo de hacerlo, cambió todo. ¿Sí? Eso lo vamos a tener más adelante cuando expliquemos cómo son los procesos de inclusión y cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para Para poder. poder ponernos a trabajar en una escuela. Eso lo vamos a ver en las clases de más adelante, creo que 2 o 3 clases ya aparece eso. Pero Bien, ahora ya son procesos de inclusión, cambió hace 2 o 3 años atrás. cuando hablamos de inclusión, seguimos hablando entonces, para diferenciar un poquito de integración, de que se corre el punto de vista del sujeto a corregir, digamos, o el sujeto a adaptar, o que se parezca más al normal, y ponemos un poco más el cuestionamiento en que preparar el entorno para que ninguno tenga que ser adaptado. Exactamente. La diferencia de la explicación de una y de otra es, lo que cambia es el modo de observar. Si el problema lo tiene este que todavía no está completito, o la dificultad está en el entorno que no lo deja ingresar. Por eso aparece muy claramente la palabra derecho a fundamentar esto. Todos tienen que ir a la escuela y los docentes y el entorno es el que tiene que modificarse para que él pueda tener el derecho a la educación. Entonces cambiás el foco de argumentación de ¿dónde está el problema? Y por eso lo que planteábamos nosotros es no se preocupen tanto por eso, por qué palabra usar, pero sí preocúpense por lo que normalmente sucede y por las producciones educativas que suceden y se repiten irreflexivamente. Para no producir el cerco de los memes. Así que sí, la mirada está en este que tiene el problema y todos los profesionales que se dedican a modificar a ese para que se parezca a los normales, y ahí lo hacen ingresar por integración, o la dificultad está en el entorno que no es accesible para la gente, no es accesible para todos y para todos. ¿Está? Entonces sí, cambia el modo de mirarlos. ¿Ahí preguntan algo? A ver. No, estaban hablando de por qué, si la facultad, digamos, creció mucho en este tema de edilicio, sigue habiendo baño para discas, y le respondieron que lo que pasaba antes, digamos, en la universidad, a lo que hay ahora, en manera de edilicia, fue una mejora sustancial, que de a poquito, yo calculo que se va a ir llegando a un punto nuevo. Pero, a ver, en términos nosotros los revolucionarios, y cargo la escopeta, como que estamos muy apurados por el proceso de cambio, digamos. Pareces el rasta con el... Claro, pero con es la como que artesanal esa. estamos tan en una sociedad que vive tan vertiginosamente que no nos damos cuenta que los cambios han llevado procesos muy largos. Ah, ok. Son procesos largos que terminan, la manifestación termina hoy. Obvio, pero imagínate que ayer, ¿cuándo fue 17? Yo tengo los días medio cambiados. Se conmemoró el día 17, el día de, digamos, en contra de la discriminación LGTB. Ah, mira. Entonces, Sí, por eso estaba todo Facebook inundado con todo eso el mundo con y... las banderas y demás. Pero si nosotros lo pensamos en términos reales, digamos, recién en los 90 la OMS dejó de llamar a la homosexualidad enfermedad. Ese es un ejemplo. Ese Y es van un diciendo, ejemplo, tal cual.
Igual Tal cual, 19 tal años. cual. Es un proceso muy largo. Tal cual, tal cual. Bueno, a ver, estamos terminando el vivo por el tiempo que nos queda. Hay varias cosas que tenemos que empezar a recordarles. Primero, jueves 18 horas, próximo horario de consulta. Espero que ahí haya consultas. Puede ser de temas anteriores también. Suscríbanse al canal educativo de YouTube que tiene el nombre de la cátedra. Ahí todo lo que esté vivo y un montón de otras producciones en video. ¿De qué te reí? Que hiciste el nombre de la cátedra y te señalaste el pecho. La cátedra. Claro, yo soy la cátedra. Bueno, se suscriben al canal y ahora habilitamos como novedad un Facebook donde ustedes van a ir metiendo en ese grupo todas las producciones que a ustedes se les ocurrieron mandar de videos, cosas explicadas, propagandas, etcétera, que han producido en los teóricos. ¿Sí? El grupo se llama VIEF, que son las iniciales de la cátedra, VIEF 2020. Búsquenlo, se suscriben y empiezan a mandar las propagandas, todas las cosas que les vamos pidiendo y que ustedes tienen ganas de compartir. Ese viene a ser un repositorio de todo eso. ¿Estamos? Otra cosa. Bueno, nada, los problemas administrativos y todo eso, personalmente a cada profesor por el campus virtual. No usemos el Instagram. Y bueno, alguna otra cosa que me estoy olvidando, pero bueno. David, gracias a vos y en nombre tuyo a los ayudantes que andan dando vuelta por ahí organizando las charlas, organizando las clases. Hay un video que subió a YouTube Hugo, que está interesante de analizarlo, que es una foto y él da una explicación. Y nada, nos vemos el próximo vivo. Gracias a todos. Y jueves, 18 horas, los espero al próximo vivo de consulta. Listo, gracias Martín. Nos vemos. Chao, David.